En nuestro segmento sobre alimentación saludable estamos recibiendo a la licenciada en nutrición, Camila Raspofalco. La hemos convocado porque esta época de eventos, de cierre de años y sumado el Mundial de Fútbol también nos viene trayendo como en un desequilibrio. ¿Cómo estás, Cami? Buenas tardes. Ivana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Por ahora muy contentos con todas las celebraciones, pero con mucha consulta de la gente en torno a eso. Totalmente. A esos desbarajustes que se arman en torno a la alimentación. Totalmente. Mundial, despedidas de año, Todo. Navidad, Año Nuevo. Se nos acercan un montón de eventos para juntarnos, para reunirnos con seres queridos, con familia, con amigos, y ahí muchos entran en crisis. Siempre Totalmente. la juntada es a comer. Siempre, ¿No? siempre. Siempre se acompaña lo social y la comida siempre está de por medio, tal cual. Bien, siempre es una época, de todos modos, el fin de año, en donde uno empieza a tener otros horarios, otros esquemas, por ahí ya se junta con las vacaciones, donde Totalmente. los niños ya, dejan de tener horarios estrictos y por ende uno también, entonces se come a distintas horas, se Tal pierde cual. ese orden Se de que pierde hemos el hablado. orden, la planificación, por ahí uno está como un poco más relajado. Eso es lo que Sí, yo sí, veo sí, mucho sí, también sí, en sí, el sí. consultorio, sobre todo. Sí, bien, y si bien optamos por comidas frías o algo a veces no tan calórico, bueno, sentimos esa sensación de llevarnos algunos atracones, como se dice en alguna Sí, totalmente, o que oportunidad. haya alimentos, bueno, sobre todo refiriéndonos a las fiestas, sí, sobre todo por ahí que hay alimentos que no solemos comer habitualmente. Sí, esas son las juntadas donde las reuniones son, la comida es, la cena, la entrada, el postre, cosa que Exactamente. en la habitualidad, en la cotidianeidad, no solemos Exactamente, hacerlo la tanto, ¿no? duración también Claro. de esas juntadas es también lo que influye. Entonces siempre yo, ¿qué aconsejo desde este punto? Bueno, una de las cosas que aconsejo es esto que mencionabas, esto de tratar de tener los horarios un poco más ordenados, más planificados para que podamos tener como un orden. Claro. Porque también si yo me desordeno, ahí es donde improviso y ahí es donde por ahí se me desordena más todo lo que es mi día y mi alimentación también. Bien, vamos a ir con algunas placas que hemos preparado, con consultas de la gente como para ordenarlos. En torno a esto, ¿no? Para poder llevar una alimentación Exactamente. adecuada, ordenada, como vos bien estás mencionando. Desde los primeros días de diciembre empezamos con pan dulce, peladillas, turrones. Consejo para eso, que no es consejo habitual. para eso? Totalmente, que no son alimentos habituales No. y empiezan a aparecer en esta época y con ello por ahí vienen ofertas en el súper, ofertas Claro. de compras. Entonces yo siempre, ¿qué aconsejo? Si yo tengo esos alimentos, ¿sí? en mucha disponibilidad en mi casa, ¿sí? Donde yo abro, por ejemplo, la heladera y lo Los primero que veo. veo es eso. Y ahí me va a tentar y me va a ser mucho más difícil de controlar. Ahora, si justo tuve una oferta, ¿qué aconsejo yo? Tener una caja, por ahí guardarlos, encintar esa caja, por ejemplo, y guardarlo donde no lo vea. Ay, claro. Sí, entonces ya eso me va a dificultar un poco la accesibilidad de estos alimentos, ¿sí? Y también guardarlos para cuando en realidad los compré, que es para fin de año, para Navidad. Para ese momento y para ese compartir. momento, totalmente. Porque a para veces terminás compartir. comiéndotelo todo Sí, sola. y después los comemos solas y después vamos y compramos Más. de nuevo y ahí es donde uno aumenta mucho el consumo, ¿sí? Y no es lo que se recomienda. Entonces no tenerlos a la vista es una de las principales recomendaciones. Buen consejo. A ver, vamos a continuar con alguna de las otras consultas que dice, ¿cómo hago para medirme con tantas opciones que hay para las fiestas? Viste que se Tal usa cual. esto de la canasta, llevar a la canasta. Entonces, Exactamente. cada uno hace su especialidad y uno quiere probar todo. Sí, totalmente. Y tengo como muchos platos con distintos alimentos, y es donde se empieza a complicar. ¿Qué es lo que yo no aconsejo hacer? El hecho del picoteo sobre todo, porque si yo pruebo un poquito de cada cosa, pierdo noción de cantidad, ¿sí? Y eso es lo que tengo que tratar de evitar en esos momentos. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me conviene? Yo siempre lo que aconsejo es, al tener tanta disponibilidad, elegir qué es lo que más me gusta, Claro. y separarme mi porción en un platito, servilletas si no tengo platito, que algunos no suelen tener la costumbre de por ahí poner el plato. Entonces si yo lo separo, lo visualizo y es más fácil. Y el ir eligiendo qué es lo que más me gusta de esos alimentos. Claro, respetar la cantidad. Exactamente, ¿no? Porque a tratar veces de nos pasa respetar la eso, que cantidad. al tener ahí, vamos una vez, dos, tres. Exactamente. No queremos acordar, después falta la bebida. Sí, porque falta tengo todo lo que entrada, eso tengo el plato pasa. principal, tengo el postre y después vienen todas las peladillas, por ejemplo, en el caso de la fiesta, sumado el alcohol también. Claro, Que- y el after. Entonces ahí Bueno, es un importante montón. tratar de medir porciones totalmente. Vamos con alguna otra, por favor, respecto al alcohol, que lo acabaste de mencionar. Justo lo mencioné. ¿Cómo regulo? Porque estamos con esto de las calorías, porque a Sí. veces, más allá de no querer subir de peso por una cuestión de salud, es también, ¿no? ¿Qué pasa con esta ingesta para el cuerpo? Totalmente. Que muchas veces se lo ve como, digamos, como que no influye porque es líquido, pero en realidad el alcohol también suma calorías y también me está sumando calorías vacías, que yo llamo,
porque no me aportan en realidad ningún nutriente. Y en época, bueno, de fiestas, de partidos, el alcohol abunda. Entonces siempre es muy importante también regularlo. ¿Sí? ¿De qué manera lo puedo regular? Sobre todo en fiestas. Siempre tratar de alternarlo con otros líquidos, ese es el consejo que doy. Por ejemplo, si tomo, una copa de vino, supongamos, trato después de tomarme un vaso de soda y como tratar de irlo alternando y decir, bueno, tomo durante la cena o tomo después, ¿sí? Como irlo variando con otros líquidos, por ejemplo, tratar de hacer jugos naturales, algunas opciones de limonada frescas, más naturales, para irlo alternando y que no se junta también con la época del año de calor, ¿no? De calor, entonces uno a veces no sabe si es sed o lo toma por placer y Totalmente. a veces cuando se junta todo eso termina tomando incluso el doble o el triple del líquido de lo que toma habitualmente. Y también con esto también está bueno aclarar que el alcohol no me va a quitar la sed tampoco, entonces siempre si yo alterno con otros líquidos frescos como esto de las limonadas por ejemplo, también es otra opción para disminuir el consumo de alcohol y aumentar el consumo de líquido, que también me va a favorecer incluso a regular las porciones por ahí ese día con los alimentos también. Claro, tal cual. Bueno, ¿qué hago si me excedo en las fiestas? ¿Compenso? Bueno, ¿por qué lo decimos a esto? Porque, bueno, muchos pensamos que si cené mucho y al otro día paso de largo y no almuerzo y me guardo para la noche que se viene otra cena pesada. Bueno, este tipo de cosas solemos hacerlas. ¿Qué opinás desde la mirada profesional? También tiene que ver con esto de lo que es el orden, ¿no? Que estábamos comentando también al principio de la charla. Siempre, ¿qué me conviene hacer? Si yo siento me excedí en una comida, después vuelvo a mi alimentación habitual. Claro. Porque, ¿qué pasa? Si yo me excedo y después me restrinjo, después me va a dar mucho hambre seguramente para la otra juntada y se hace como un círculo vicioso de excesos y restricciones que no es saludable para nada. Claro. ¿Sí? Entonces, también es normal que a veces nos pase a todos que nos excedamos un poquito. ¿Sí? Entonces, tratar después de directamente continuar con mi alimentación habitual. Buenísimo, no sentir culpa, eso Exactamente. también, ¿no? Bueno, vamos con otra de las placas. Fin de año, muchas despedidas. Bueno, siempre decimos que hay mucha comida, lo estamos hablando. ¿Qué puedo hacer si no quiero dejar de ir a los eventos? Porque a veces decimos, bueno, esta semana yo fui a 3. Sí. ¿Qué hago para no comer? No voy, no, es un bajón. Tal cual, exactamente, no es lo que recomiendo. No me lo quiero perder. Ni hablar. ¿Sí? Ni perdérmelo ni ir con mi tupper con comida aparte, que son las dos cosas que no recomiendo para nada. No. ¿Sí? Y sobre todo en esta época que lo social y también después de tantos tiempos de pandemia y todo, uno como que tiene más ganas de salir más que antes. Totalmente. Sí, se ha notado. ¿Sí? Entonces tratar de las opciones que yo tengo, tratar de manejarlo lo mejor que pueda con esas opciones, tratando de regular las porciones, de usar esto del líquido, de las comidas que yo pueda manejar en mi casa, tratar de hacerlas lo más completas posible también. ¿Sí? Y siempre volver a mi alimentación habitual después, como dije también en la placa anterior. Claro, todo lo contrario de decir, tengo un evento, no voy a comer en todo el día, llego al evento y me como todo. Porque si yo voy con hambre, ahí es donde no voy a poder regular la porción. Claro. Entonces tratar de mi día bien acorde a lo que es mi alimentación habitual, incluso tratar de no pasar muchas horas sin comer, también previo al evento. Tengo el evento tratando de manejar porciones, eligiendo lo que me gusta y después vuelvo a mi alimentación habitual. Buenísimo, bueno, todas las consultas de la gente tienen que ver con eso. Después de la fiesta sobra comida. Continuamos comiendo los días posteriores hasta, bueno, terminar con todo eso. Es muy difícil volver a esa cuestión habitual donde comemos más sano, bueno, ¿cómo Exactamente, hacemos? Eso pasa, porque yo siempre digo, Navidad y Año Nuevo los sumos son, por ejemplo, una cena y un almuerzo. Serían 4 en lo que es el año entre Navidad y Año Nuevo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces es después de eso todo lo que sobra. Que queda. Exactamente. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Repartirlo entre los invitados es una opción. O el freezer, ¿sí? Si no, frizar y después, bueno, cuando por ahí se organiza otra reunión con familia, con amigos, pongo esos alimentos de nuevo, pero para evitar continuar comiendo esos alimentos hasta que se termine. Y hacer bien las cuentas, porque a veces nos juntamos, decimos somos 20, pero los 20 llevan para 20. Exactamente. Y terminamos teniendo comida para un regimiento y está bueno, la verdad, regular, para pasarla volver bien. después a lo habitual y también por ahí poner opciones. Sí, esto también, que por ahí no está en las placas, pero por ahí poner opciones más saludables también en las fiestas. Claro. Si lo hago, por ejemplo, en mi casa y tengo la opción, o voy a alguna casa y voy a llevar algún alimento, por ahí ver algunas opciones más saludables también. Más saludables, que no haya tanta mayonesa, Tal cual. Tanta cosa que por ahí... Prefiriendo harinas integrales, por ahí buscar opciones más saludables, tal cual. Que nosotros siempre tratamos de hacerlo desde acá, claro. Exactamente. En esto que tiene que ver con la educación alimentaria. Tal cual, sumar verduras, sumar frutas, todo lo que pueda. Sí, frutas secas, por ahí como las opciones clásicas, ver opciones de hacerlas más saludables. Exacto, sin chocolate, por ejemplo. Eso sería la propuesta, pena, pero estaría buenísimo. Exactamente, bueno, o por lo menos si lo baño en chocolate, que sea una fruta. Claro. Bueno, vamos a tratar
de implementar todo esto que hemos aprendido hoy. Como siempre es un gusto recibirte. Un gusto. Y bueno, un gusto muy pronto estar te con invitamos ustedes. nuevamente para continuar aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Cami.